Mi nombre es Ceci Beckett, para los que recién se suman, esto es Sociología de las Cosas. Muchas gracias por la suscripción y si les gustan los videos, pongan like y activen las notificaciones, así les llega el aviso. Así que bueno, hoy estamos respondiendo una de las preguntas de esa lista que yo les conté que había hecho, de todas las preguntas que hacía la gente. Y bueno, me hicieron esta pregunta: ¿por qué un pueblo sigue apoyando a un líder incluso cuando ese líder lo empobrece, le quita libertades o cada vez lo trata peor? Vamos a ver. Bueno, a lo largo de la historia han existido gobernantes que llegaron al poder prometiendo justicia, prosperidad o igualdad, pero que terminaron concentrando cada vez más poder y limitando los derechos de la población. Y gran parte de la sociedad los tolera y hasta los defiende. ¿Y por qué ocurre esto? Veamos algunos factores que influyen en esta decisión de los pueblos. Así que bueno, vamos a ver cuáles son. El primero, la construcción de un enemigo. Es decir, se convence a la población, un líder mismo político convence a la población de que existe un enemigo responsable de todos sus problemas. Ese enemigo tanto puede ser interno como externo. Y vamos con el enemigo interno. Y un caso que está resonando mucho ahora. El enemigo interno. En este caso se señala a un grupo de la propia sociedad como culpable de las dificultades económicas o sociales que atraviesa el otro grupo o que atraviesa toda la sociedad. Puede tratarse del grupo de empresarios, del grupo de terratenientes, de los militares, de los políticos, de los grupos religiosos o de cualquier otro sector. Siempre es un sector de la sociedad, es culpable de la desgracia de todos los demás, ¿no? Entonces el líder lo que hace es lo siguiente: empieza a difundir su discurso, ¿sí?, combatiendo a los supuestos responsables, ¿no? Y poniéndose del lado del pueblo. Dice, voy a defender al pueblo, yo soy el que defiende al pueblo. Sin dar muchas explicaciones, ¿no? O sea, los que se creen pueblo entran ahí. Bien, muchas personas terminan apoyándolo a este líder que los va a salvar en contra de ese grupo, porque creen que finalmente alguien está enfrentando a quienes ellos consideran que los otros son privilegiados. A veces no son privilegiados, a veces es que alguien corre la bola de que fulanito o menganito son privilegiados. Entonces, ustedes saben que los privilegios se han acabado en la Revolución Francesa, pero bueno. Bien, y un ejemplo emblemático, histórico de esto es Cuba. La Revolución Cubana, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fidel Castro se presentó como nacionalista, democrático e incluso cercano al catolicismo. Sí, ustedes recuerdan que la Revolución Cubana fue hecha por Fidel Castro y tenía dos personajes al lado suyo, uno era el Che Guevara y otro Camilo Cienfuegos. Y si lo pensamos un poquito, muy buena la estrategia, porque él se presentó como un defensor de los derechos de la clase media, ¿no? Una clase media católica, nacionalista, que veía en la dictadura de Batista, veía algo extranjerizante. Entonces se asociaba a esa clase alta que hacía mucho dinero como una clase extranjerizante que quitaba la soberanía a Cuba. Entonces Fidel Castro vendría a ser como el líder que defendía esa soberanía. Pero es que no solo se arrastraba a la clase media católica, del cual Fidel Castro era como la figura principal, sino que el Che Guevara arrastraba a toda aquella gente que tenía ideologías más comunistas, ¿no? Y inclusive a los sectores más pobres, mientras que Camilo Cienfuegos, un chico bien que había estudiado en Estados Unidos, arrastraba más esa clase media liberal. Entonces era como que estas personas
representaban a distintos sectores de la sociedad cubana, ¿no? Y bueno, a todos les hacían creer que los culpables eran aquellos que eran extranjerizantes, que le iban a sacar la soberanía a Cuba, etcétera, etcétera. La clase alta era inmoral y demás. ¿Qué pasó? Vino la revolución, pero ¿qué sucedió después de la revolución? Bueno, que el régimen cubano se sinceró como un régimen marxista-leninista, dejando a mucha gente de la clase media cubana, nacionalistas católicos, con la boca abierta, literalmente. Y ahora esa clase no podía ni defenderse porque ya no podían pero nada, todo quedó así como lo vemos hoy. Así que bueno, avanzó sobre la propiedad privada, le sacó todos los bienes a todo el mundo, porque si tenían bienes, obviamente podían operar contra él, y combatió al catolicismo, ¿sí? Así que bueno, del apoyo católico los traicionó de esta forma. ¿Qué pasa con este enemigo interno? Bueno, que la gente lo sigue defendiendo y muchas personas lo apoyan creyendo que si lo otro era no ser un país soberano. Entonces, bueno, se lo siguieron aguantando. Vamos con el enemigo externo. En otros casos se culpa a otro país de los problemas nacionales, y esto no quiere decir que en Cuba tampoco. En Cuba también está este problema del enemigo externo, ¿no? Pero el enemigo interno era algo muy, muy interesante para hablarlo, que si quieren lo desarrollamos en otro video. Pero bueno, el enemigo externo se culpa a otro de los problemas nacionales, ¿sí? Se instala la idea de que una potencia extranjera, siempre la culpable tiene que ser una potencia extranjera, ¿sí? No van a decir, bueno, los culpables son, no sé, Luxemburgo. No, tiene que ser una potencia extranjera. Que esa potencia extranjera es responsable de la pobreza, de la dependencia y del atraso del país. Y que esto fortalece los nacionalismos porque hace que muchas personas apoyen a líderes que prometen defender la soberanía nacional. Otra vez, la palabrita de la soberanía es algo muy, muy intenso en la mente de las personas. Es algo intenso, ¿no? Y eso sucede a lo largo de toda la historia, más bien moderna. Ya vamos a ver por qué, pero quédense con esa palabrita. Contra aquellos de los que se sospecha una futura invasión alimentando teorías conspiranoicas. Es que a veces no es así, ¿sí? Pero bueno, es todo rumor, ¿no? Miente que algo quedará. Un ejemplo. Ustedes saben que en estos países hispanos se los estereotipa a todos los estadounidenses como yanquis, o también a los ingleses llamándoles piratas, porque hubo en la historia guerras con esas personas, o incluso se tilda de cipayo a quienes no aceptan tratar como piratas a los ingleses, o no aceptan generalizar a los estadounidenses con ciertas actitudes o con ciertos estereotipos o con ciertas ideologías, ¿no? Porque en Estados Unidos hay gente de ideologías variadas, así que bien, y al que no comparte esta visión se lo tilda de cipayo. O sea, esto además crea una división interna en el país. Y así esto provoca la aparición de un líder nacionalista, otra vez, que se presenta como un restaurador de la soberanía nacional. ¿Y qué va a hacer después, una vez que esté en el poder? Bueno, ejercerá una violencia despótica contra cualquiera que se considere enemigo interno. Y enemigo interno, o sea, no va a decir, bueno, voy a ir a hacer guerra con los ingleses, con los yanquis. No. Sino que empieza a tratar como enemigo a todo aquel que piensa distinto. Un ejemplo de esto es el fascismo italiano, ¿sí? Mussolini era uno de estos líderes, ¿no? Decía, si no invadimos nosotros, nos invaden. Bien. Tenemos luego otros problemas, como son las desigualdades y el deseo de cambio. Bien, cuando existen diferencias muy grandes entre distintos sectores de la sociedad, suelen aparecer frustraciones, resentimientos, deseos de venganza, como compensación
a la cual se le llama justicia, ¿no? Es decir, cuando hay una diferencia muy grande, es decir, ricos muy ricos y poca cantidad de ricos, y pobres muy pobres y mucha cantidad de pobres, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer un líder que promete corregir esas desigualdades. No le crean, porque miren lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede? Este líder se convierte en un dictador, ¿sí? O sea, porque no hay forma de saldar esas desigualdades sin dictadura. Y bueno, le van a tolerar cualquier otro tipo de política. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, desigualdad económica. Esto sucede cuando una parte de la población tiene muy pocos recursos, mientras otra concentra gran parte de la riqueza, ¿sí? Es común que aparezcan líderes que prometan redistribuir la riqueza. Es muy común. Y muchas personas lo apoyan porque sienten que finalmente alguien está atendiendo sus reclamos, y aunque los resultados impliquen injusticias, los defenderán por lo poco que les haya dado, que es más que de lo que tenían antes, ¿sí? O sea, saben que lo que le están dando a los pobres a lo mejor proviene de una injusticia, pero bueno, no importa. Ellos querían salir de esa situación de la desigualdad. Un ejemplo es Argentina, la Revolución del 43, que fue una dictadura militar que inició un proceso de cambio de poder social. Aumentó la influencia de los trabajadores organizados y de los sindicatos y el apoyo a la pequeña industria. ¿Versus qué? Versus el sector agroexportador, que es el que dominó hasta esa época. La Revolución del 43 cambió el sector de dominación. Ahora dominaron los sindicatos y no el sector agroexportador. ¿Está bien? Y fue una revolución por eso, porque cambió el sector de dominación. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que fue una dictadura militar, chicos. Quienes les benefició, quienes se salieron beneficiados de este cambio, lo apoyaron, ¿sí? Más allá de que después hayan tenido exigencias morales en la educación, de que les hayan hecho bailar la chacarera en el colegio y a lo mejor no querían, etcétera, etcétera. No importa eso, porque el objetivo de quienes apoyaron esta revolución del 43 era esa inversión. Lo demás, y bueno, se lo bancan, ¿no? Entonces, por eso se sostienen líderes, aunque los líderes te traten mal. Claro, te tratan mal en un sentido, pero en el sentido que vos querías, te ofrecieron eso y algunos lo logran, ¿no? Pero a costa de otras cosas. Por ejemplo, otro ejemplo son los privilegios políticos. En algunas sociedades, ciertos grupos poseen privilegios heredados durante generaciones, ¿sí? Cuando esos privilegios son percibidos como injustos, es decir, que hay una mayoría de personas que dicen, no, esto es una injusticia, ¿por qué ese grupo de gente tiene privilegios y nosotros no? Bueno, entonces empieza otra vez el deseo de la igualdad. Y el ejemplo más conocido y contundente fue la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución surgió en gran medida contra los privilegios que tenía la nobleza y el clero, ¿no? Así que millones de personas consideraban esto injusto, que algunos sectores gozaran de ventajas políticas y económicas simplemente por nacer en esos ámbitos. Bueno, en el caso del clero, por pertenencia al ámbito. Y la revolución lo que hizo fue eliminar esos privilegios. Entonces, después vino una terrible dictadura, una tiranía, pero no sé si hay peor tiranía que la que vino después de la Revolución Francesa. Pero claro, ¿por qué la seguían defendiendo? O sea, se decapitaba gente, cosas inhumanas pasaron, pero lo seguían defendiendo porque les gustaba que les hubiesen quitado los privilegios a esas personas, ¿no? Y entonces, bueno, la gente, la población, defendió eso. El costo no les importa. Bien, la desigualdad educativa y cultural. Esto es un caso más raro, pero que sucede y que quizás atraviesa a todos los demás. La educación y el acceso al conocimiento también puede convertirse en fuente de conflicto. Cuando una parte importante de la población siente que no tiene las mismas oportunidades para estudiar, progresar, participar de la vida cultural,
puede aparecer un fuerte deseo de transformación social, lo que se llama un cambio social. Entonces, si llega a aparecer un líder que les promete resolver esa situación, muchas personas pueden confiar profundamente en ese líder. ¿Y qué pasa? Este después toma medidas extremas, porque, claro, para cambiar esa dinámica que ya tiene esa población, como por ejemplo al teatro, hay que ir vestido de traje. Entonces dice, no, pero para que las personas puedan tener acceso a ese teatro, entonces vamos a tener que directamente meternos en las leyes hasta de todas las instituciones, en las costumbres de todas las instituciones y revertirlas, porque no hay forma. Entonces, otra vez, tenemos una dictadura. ¿Y qué sucede con esa dictadura? Se vuelve tiránica, lógicamente toma medidas extremas, y el ejemplo más claro de esto fue la Revolución China, que no fue solo una cuestión económica o de privilegios. No. Esto fue de que Mao Zedong, el famoso Mao Zedong, difundió la idea de que millones de campesinos habían quedado excluidos del acceso al conocimiento, la alfabetización y las oportunidades del progreso. O sea, no es que los campesinos eran pobres y siguieron siendo pobres en ese momento, pero el tema es que se les prometió conocimiento y que el conocimiento era la puerta a progresar y que las clases más altas no les permitían a esos campesinos progresar porque no les daban, eran analfabetos, básicamente. Entonces, ¿qué hizo Mao Zedong? Puso una dictadura terrible, una dictadura tiránica, haciendo campañas educativas, presentándolas como forma de emancipación social, pero ¿qué pasa? ¿Cuál era la contracara de esto? Militarizó todo el país, militarizado, disciplina militar, de la vida cotidiana, literal. O sea, se metía en la vida privada de la gente. Entonces, ¿qué sucede? La gente, mucha gente, lo pudo seguir apoyando, lo siguió apoyando porque les dio a ellos la posibilidad de tener educación que antes no tenían. ¿Sí? Ahora, todos los demás lo tienen como... Las personas hasta lo ponen en segundo plano porque piensan que su objetivo es prioritario, ¿no? O sea, se vuelve en algo prioritario. Es emocional, chicos, literalmente. Bien. La última, diferencias étnicas o coloniales, ¿sí? En algunos países hay grupos, ¿sí?, que han concentrado históricamente el poder económico, político y cultural. ¿Por qué? Porque son los colonos, ¿sí? Vinieron a colonizar, y los otros son los colonizados, que ya estaban ahí, pero claro, los colonos vinieron a traer progreso tecnológico, o vinieron a traer el idioma, o vinieron a traer que el idioma en sí también es una conexión con el resto del mundo, o vinieron a traer la alfabetización, o en el caso de Hispanoamérica, la religión. Entonces, bueno, el colono se presenta, el que llega, digamos, el nuevo, se presenta como alguien superior. Entonces, claro, el colonizado se siente inferior, ¿sí? Y a veces sucede que hay una diferencia étnica, ¿no? Como... les voy a poner un ejemplo, el caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica, que bueno, ahora hay muchos disturbios, inclusive de líderes políticos que les dicen a la población afro que violente físicamente a la población blanca, ¿no? Como una compensación histórica de que los blancos eran colonos y ellos colonizados, ¿no? Entonces, es una cosa que nunca se resuelve. Bien, y otra cosa que puede suceder, la religión. Y acá tenemos otro caso que está muy a flor de piel hoy en día, que puede convertirse en una herramienta política a veces la religión, ¿no? Resulta que en una sociedad donde hay varias creencias, se comparten varias creencias, resulta que a veces algunas creencias, en su modo más extremo, no aceptan la convivencia con las otras creencias porque las otras creencias ofenden a la suya, en el sentido no de que la ofendan, porque eso estaría
digamos, estaría penalizado también, ¿no? Ofender la religión del otro. Pero el punto sería que les ofende ver las costumbres de los de las otras creencias, ¿no? Y creen que su Estado tendría que dominar su creencia. Y esto sucedió en la Revolución iraní de 1979, ¿no? Que se unió con otras fuerzas nacionalistas, fuerzas comunistas, se unieron islámicos con comunistas, con nacionalistas, se unieron ¿para qué? Para hacer esta revolución, ¿no? Que en realidad fue para instaurar la religión islámica como poder político en Irán. Bueno, vamos a hacer una reflexión final. La mayoría de las personas no apoya a un líder autoritario porque desee perder sus derechos, sino porque espera resolver problemas que considera urgentes, es decir, lo tiene como prioritarios. Desigualdad, pobreza, humillación nacional, exclusión cultural, conflictos religiosos. Entonces eso lo ve como esencial, ¿no? Entonces, la paradoja es que en ocasiones la búsqueda de soluciones puede implicar medidas dictatoriales injustas, porque ese líder te puede resolver este problema, pero en todos los otros aspectos puede ser una pesadilla el chabón, ¿se entiende? Ahora, la verdadera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué necesidades, esperanzas, miedos o resentimientos, qué necesidades, esperanzas, miedos o resentimientos llevan a una sociedad a sostener un líder tiránico incluso cuando empieza a perjudicarla? Y esa es una de las grandes preguntas de la sociología. Y una que sigue plenamente vigente en el siglo XXI y que quizás podamos responder así. A ver qué les parece, me cuentan en los comentarios. El deseo de solucionar un problema, sea real o percibido como tal. Ojo, porque a veces la sociedad percibe un problema que en realidad no está. ¿Se entiende? Suele priorizar la tolerancia en los demás aspectos. ¿Se entiende? Y la fijación en un miedo de perder lo presuntamente conquistado, ¿sí? O sea, cuando viene el líder e instala el nuevo régimen, ¿sí? La gente cree que solucionó su problema. A lo mejor es apariencia todo, es una percepción, ¿no? De solucionar el problema de fondo en realidad. Pero se percibe, ¿no? Como fue una presunta conquista. Y entonces, ¿qué? La balanza de la mente se inclina a tolerar lo que es objetivamente indefendible, que objetivamente, ¿no? Que uno lo ve desde afuera y dice, ¿cómo toleran eso? Bueno, porque les solucionó ese problemita, o creen que les solucionó de fondo ese problemita que ellos querían solucionar. Así que bueno, cuéntenme qué piensan en los comentarios y nos vemos la próxima. Bye.